han sido compelidas, hay una fuerza que les ha negado y están allí. Y de repente esto de también podrías agarrar esto de, ¿cómo se llama?, que dice Dussel de la explotación de los pueblos, podría ser que quede en el nivel de lo mítico, ¿no? Ah, mira, pues pensábamos que era así, teníamos la idea de que los sapos eran nuestros cerros, esto era, pero esto es irracional comparado a Jesucristo. Bueno, disculpa, Jesucristo dice que tres es uno, porque Dios es tres y es uno. Es igual de irracional que decir que en los cerros está Dios. Es decir, un conjunto de mitos, un conjunto de palabras, un conjunto de reclamos que tenían su propia racionalidad, han pasado al nivel de lo irracional y como dice, ¿no? Y han sido en cierta forma negados de la palabra, negados del mundo de la razón, excluidos. Y regresarlos, yo diría que regresarlos al discurso político, al discurso social, al discurso de reconocimiento, sería de alguna manera utilizar el concepto que Adam menciona de profanación, es decir, regresar a aquello que está en el mundo mítico al mundo social, ¿no? Es una profanación. Bueno, Sí, quizás esa correcto, profanación sea eso buena. está bien. Eso Uh-huh. también es Esa correcto, profanación sea por lo menos correcta, buena, adecuada y políticamente reivindicativa. Creo que esa es la palabra, reivindicar. Entonces estamos viendo ya varios puntos, ¿no? Vemos a Han, vemos a Badiou, vemos a Agamben, y yo creo que habría de hacer un análisis lingüístico, ya yendo por otra forma de filosofía, entre qué significa en abstracto compeler. Porque me Claro, parece que hay un en análisis realidad hay que en tu tener tesis que es social, cuenta, que es un análisis social, pero no hay un análisis lingüístico de compeler. ¿Qué es compeler? Exactamente. Hay dos para... No quiero la definición del diccionario, quiero que pienses como diría Wittgenstein. Para compeler hay dos, hay un A y un B. Un B compele sobre un A y hay una fuerza y hay obviamente una resistencia. Ese tipo de análisis que estoy comenzando a hacer ahorita, hay un uno, hay un otro, hay una fuerza, hay una resistencia, hay un marco donde sucede la compelación. Ese se llama un análisis de tipo que puede ser ontológico también o puede ser también un análisis lingüístico. ¿Qué significa la palabra compeler más allá de lo que diga el diccionario? ¿No? ¿Qué es lo que se Por compele? ejemplo, había una cita que la tomo de la Biblia, de Lucas, no me acuerdo cuál, pero aquí la tengo y pues ahí lo que dice es que había un rey, o sea, es la primera vez que se mira ese concepto, que iba a hacer una fiesta y a esa fiesta fue a llamar a muchas personas, pero no querían asistir. Entonces le dijo a sus soldados que vayan y compelan inclusive a los pobres para que asistan. Entonces, ese compeler es como obligar a que el otro acceda a tu razón porque tú consideras que tu razón es más verdadera que los motivos del otro, por así decirlo. sí, a ver, yo voy a hacer una intervención muy pequeñita, muy chiquita nomás. Lo que ocurre es que la palabra compeler en castellano normalmente no se usa, ¿no? Compeler, en cambio, es frecuente en inglés, ¿no? Que existe compel, uno puede utilizar eso, esa palabra como una palabra común, mientras que en castellano es una palabra muy rara y muy sofisticada. Y compeler significa llevar por la fuerza, lo que efectivamente dice el Evangelio que tú has citado, ¿no? En castellano no me acuerdo de memoria, pero la idea es que si no quieren estos ir, entonces tráelos aunque sea por la fuerza. Eso es lo que dice ese texto, ¿no? Y aquí hay un tema, ¿no? Que es si es que uno es compelido de una manera trascendental, es decir, que siempre que uno tiene diálogo con otro que tiene más poder o más ingenio o más capacidades que uno, finalmente uno es llevado por la fuerza al lugar de otro, en cuyo caso sería un trascendental y no lo podríamos evitar, o bien existe una fuerza fáctica, es decir, que uno en efecto es llevado contra la voluntad a hacer algo que uno en realidad no quisiera hacer, ¿no? Y claro, para que la interpretación sea más interesante, debería ser ajustarse más a lo segundo. Pero entonces debería estar registrado el uso de la fuerza debería estar registrado el uso de la fuerza como algo Ah, fáctico.
ahí lo que yo estaba mirando, lo de compeler, es que cuando te compelen, por ejemplo, en la relación hombre-mujer, no es como que te pongan un arma en la cabeza y te digan haz esto, sino que tú por tu lugar como mujer sientes que le debes de alguna forma más respeto o más valor al hombre. Entonces, eso me parece interesante del compeler, que el compeler es una forma de explicar cuando alguien te dice, pero si no querías, ¿por qué lo hiciste? Es como que porque el discurso en el que estoy inmersa dice que ese tipo de valor es más alto. Entonces, de alguna forma he sido compelida, aunque no me estén golpeando o apuntando con un arma. A ver, vamos a hacer esto, ¿ya? Vamos a ver la definición. Es que, Sí, Oscar, si quieres puedes ir interviniendo mientras yo voy tratando de buscar la palabra compeler. Listo, listo. Oscar, sí, es que pasó un helicóptero. Pero sí, de la palabra compeler es muy fuerte. Yo, de hecho, hablar con mi asesor de tesis, evito usarla, incluso la empecé a utilizar en una misiva, pero preferí no hacerlo porque sí es como forzar a alguien a hacer algo. Claro, Pero bueno, es ya, aquí hacerlo termino. hacer por la fuerza, significa que no hay consentimiento ni explícito ni implícito, ¿no? Sino que la persona literalmente es llevada de manera violenta, eso es lo que significa compeler en castellano. De repente en inglés tiene unos matices que yo no conozco, ¿no? Pero en castellano, compeler normalmente significa llevar a una persona por la fuerza. Mira, acá está la definición que le han puesto los americanos en el internet, y que por lo tanto no se puede creer que yo tengo alguna idea de ponerla. Dice acá, compeler, ¿la están viendo, no? Dice, obligar a una persona por la fuerza, Sí, sí. con el poder de la autoridad, a que haga una cosa en contra de su voluntad. Es decir, que participa, aunque sea un poco tu voluntad, ya no es compeler. Pero Que sea uno puede ser obligado, exigido. compelido por la ¿Sí? autoridad y la autoridad puede que en ese momento no te esté atacando. Es como con los feminicidios. O sea, es como que a uno cuando está con un chico, uno sabe que le puede decir que no, pero al mismo tiempo uno tiene todo el imaginario de todos los feminicidios que ha pasado. Entonces, como que uno elige ceder, pero no porque quiera, sino porque está aterrorizada por la autoridad que representa el otro como hombre. O sea, es una Ya, violencia, mira, pero yo voy a de intervenir sobre eso. Beatriz, voy a intervenir sobre eso último que acabas de decir, que has ejemplificado. Mira, los signos tienen varios elementos para ser significativos. El signo tiene una parte real, por ejemplo, el sonido, que es el propio signo, tiene un significado y tiene un referente, y el signo es comprendido dentro de un contexto. Cuando tú dices que alguien, por ejemplo, llevas un símbolo, esta persona está, a una mujer la ha directamente, digamos, le ha pegado. Hay un contexto pragmático y social. El contexto donde se entiende el signo no es el signo. Ese es el contexto. ¿Ya? Ese es el conjunto de violaciones y cosas que han pasado. Ese es uno. Pero otra cosa es la misma reacción del juez. El juez puede hacer un gesto, o puede decir no, o puede decir sí. Es el signo directo, que tiene un significado directo. Sí, está bien, sí, no está bien, o no está mal. Es una cosa lo que dice el juez, el significado, y otra cosa es el contexto que permite interpretar ese significado. Entonces, hay dos aspectos ahí. Y ambas son válidas de análisis. Entonces, podemos analizarlo por ¿dónde adquiere completo significado la palabra del policía o la reacción del juez? En el contexto histórico social pragmático donde se desarrolla su significado. ¿Ya? Entonces, esos dos elementos tienen que ver. Hay un tercer elemento directo que tiene influencia, que es cuando tú miras directamente lo que está pasando, más allá de lo simbólico, más allá de lo que te hayan dicho, ay, el terrorismo es bueno, ay, no, si solamente fue una cachetadita nada más. Ya, pero es distinto, más allá del significado de la palabra y más allá del contexto, cuando tú lo ves. Tú ves la cachetada, tú ves cómo le ha volteado la cara, eso no tiene un significado verbal, ni un contexto, ni el contexto, sino que tú lo has visto. Entonces, es un tercer elemento que debes separar en tu análisis. Entonces, todos esos tres elementos, por ejemplo, que acabo de mencionar, merecen un análisis distinto. Y cuando falta uno, ¿cómo influye el otro? ¿No? Las relaciones entre ellos.
eso me recordó cuando dicen que cuando los hombres golpean la Todos pared juntos. están significando cómo te quieren pegar, algo así. A ver, perdón. O Creo que sea, por no estoy ejemplo, captando. Sí. Mm, No, lo, lo que quiero Un decir, ratito, deja que termine esta parte, por favor. bueno, Sí, sí, José Luis. lo que quiero decir es que el significado completo de una denuncia viene determinado por varios elementos. El símbolo directo de la denuncia, que puede ser un papel escrito, las palabras. Segundo, el contexto histórico-social donde se realiza, que es lo que tú mencionabas, las costumbres de que le peguen, ay, siempre vienen denuncias así, es el contexto. Y tercero, el hecho mismo de ver, cuando hay pruebas, la misma vivencia, eso no es simbólico, eso es acontecimiento directo, Sí, es ¿ya? fáctico, fáctico. Entonces, eso también es fáctico, ¿ya? yo Pero como creo es algo Es fáctico. agresivo, puede funcionar como un acontecimiento. que el compeler está implícito en todas las relaciones verticales y en toda pedagogía vertical. Ya, ese es un punto que vamos a conversar más, ¿ah? Porque aquí no estamos 100% seguros. Un ratito vamos a dejar que diga Oscar, que lo hemos compelido a que no hable. A ver, Bueno, es que yo quería preguntar en qué estaban platicando. ¿Se referían más que nada a los discursos? Por ejemplo, ahorita que aludían al juez a esta idea de que hay discursos performativos o están en otro tema, porque para retomar el debate, nada más era una pregunta para Guillermo. No, lo que pasa es que nosotros nos unimos y dijimos, vamos a hacer un discurso complicado para que Oscar cuando ingrese se complique porque no llegó temprano. Mentira, lo que pasa es lo siguiente. Beatriz dijo, ¿saben qué? Yo tengo una idea que voy a presentar como tesis, nos planteó una pizarra, nos enseñó algunos conceptos y nos dijo, bueno, más o menos esto cómo va con lo que hemos conversado, porque ella misma dice que utiliza los conceptos de Stiger, de las reuniones, entonces cómo podrían haber algunas observaciones, ¿no? Algo que se podría dar sí, me parece para su tesis de ella, de Beatriz. que ya la Ya la entregó, además. presenté en el evento, Sí, seguro. además quiero poner un poquito de contexto para los que no han llegado a la hora que comenzamos. Lo que ocurre es que todo esto comenzó porque cuando éramos solamente 4 o 5, Fernando Odiaga propuso una dinámica o propuso que se generara una dinámica para que todos se sintieran un poco comprometidos a quizá hacer pequeñas propuestas que pudiéramos discutir, ¿no? Para que hubiera una ocasión para utilizar el taller para hacer cosas, algo que nosotros siempre habíamos pensado, ¿no? O sea, que no es que no lo hubiésemos pensado antes, sino que por X o por Z eso no se produjo. Pero justo había venido Beatriz después de como medio año, y entonces Beatriz acaba de presentar su trabajo para graduarse. Faltona. Y entonces, claro, pero sabíamos que estaba haciendo su trabajo de graduación, ¿no? Sí. Y además fue la primera en llegar, o sea que cuando a las 11 en punto, antes que yo ya había llegado Beatriz. Y pues nada, Beatriz pensó que por qué no exponer su trabajo, dado que es un trabajo pequeño, y que lo podía hacer en un rato y podíamos discutirlo. Entonces, de una manera tácita, pensamos que por qué no, y entonces lo expuso, ¿no? Sacó el PPT y expuso el tema que tenía que ver con unas tradiciones que están vinculadas a la hermenéutica, aunque no necesariamente sean en sentido estricto hermenéutica, ¿no? Pero ustedes saben que yo no tengo problemas con el uso de las filosofías, que claro que estamos hablando. Y entonces se trata de temas educativos que a Beatriz le gustan, que tiene que ver con si uno puede educar a las personas para que sean libres o no, ¿no? Y de ahí salió el concepto de compelir a las personas a hacer algo que ellas no querrían, a través, por ejemplo, del uso de la autoridad o el uso de la educación. Y luego, permíteme un ratito, porque estoy haciendo un resumen, que si está incorrecto lo pueden luego corregir. Y luego José Luis refirió esas ideas básicas un poco a los antecedentes de lo que veníamos haciendo, a qué podían otros autores que hemos venido leyendo podrían colaborar o estar de acuerdo con eso, revalorar también la idea de la iniciativa latinoamericana en proponer ideas interesantes, y luego hemos estado discutiendo sobre este tema de qué significa comprender.
Ya está. Ese es el resumen, Oscar, ¿ya? De cómo se estaba haciendo. Si hay algún... Sí, no, a mí me parece muy interesante, ¿no? O sea, pues, yo creo que estamos muy bien. Pero algo quería decir por servicio, Beatriz, no sé, o los dos. No sé si de pronto les gustaría que le la A lo introducción. Es solo mejor, una página y media. Un ratito, Es deja para terminar la actriz porque si no, no entiendo. Y ahí, claro, claro, para que también Oscar pueda ingresar al tema, ¿no? Sí, listo. Entonces, a ver, dale, les dale. voy a un pedacito. No, no creo que se los pueda compartir porque los derechos los tiene la universidad, creo. Entonces, les voy a leer la introducción. Es breve. Dice, ante la desesperanza, el mutismo y el aislamiento de quienes han sido compelidos a tal punto que el cansancio existencial les ha cubierto de malestar y culpas, he escrito este ensayo en el cual mediante un estudio sobre la pertinencia de problematizar el concepto de compeler para la investigación temática, les invito a andar por el mundo con valentía, cultivar la palabra, formar redes de apoyo, ya que solo en la organización no será posible resistir, superar las adversidades y transformar la sociedad. Recordemos a Freire. Los llamados marginados, que no son otros sino los oprimidos, jamás estuvieron fuera de, siempre estuvieron dentro de la estructura que los transforma en seres para el otro. Su solución no está pues en el hecho de integrarse, de incorporarse a esta estructura que los oprime, sino transformarla para que puedan convertirse en seres para sí mismos. Este ensayo fue escrito a partir de la propia experiencia en reflexión de algunas obras de Freire y Dussel. Entre estas lecturas destaca muy especialmente 1492, El descubrimiento del otro y Pedagogía del oprimido. Sé que hay muchos aspectos en que estos pensadores difieren, sobre todo en lo respectivo a la noción de humanismo y dialéctica. Sin embargo, considero que ambos están principalmente de acuerdo con la conocida arenga popular, solo el pueblo salvo el pueblo, pues reconocen el proceso de liberación desde la horizontalidad. El desarrollo está dividido en dos capítulos con el fin de dar a conocer los motivos teóricos que el pedagogo y el filósofo tienen para confiar en la capacidad de los marginados y oprimidos para obtener la liberación. En el capítulo 1 desarrolla un breve estudio sobre el concepto de compeler y su relevancia histórica para Latinoamérica a partir de la obra 1492. Aquí busco dar a conocer la violencia sacrificial presente en el mito de la modernidad y sus implicaciones para la sociedad actual. En el capítulo 2, a partir de la pedagogía del oprimido, resalto los aportes pedagógicos de Freire al proceso de liberación, sobre todo respecto a la importancia de la educación popular para develar los prejuicios ideológicos que alinean e impiden generar un cambio. Los dos conceptos principales trabajados respectivamente son compeler e investigación temática. El primero designa una práctica común a nuestra cotidianidad. Se entiende como forzar a los más vulnerables para adquirir una tabla de valores en la cual se les culpabiliza de su vulnerabilidad, al tiempo que se encubre la responsabilidad estructural del sistema en la reproducción de condiciones que refuerzan la marginación y la desigualdad. Todo ello desde una mirada vertical del saber, justamente en una posición de autoridad que obstaculiza la defensa del compelido. La investigación de la temática generadora tiene un valor pedagógico que es antecedido por la comprensión horizontal del saber. Es el medio por el cual el educador popular, a través de la problematización de la cotidianidad, indaga el universo temático y hace que los conceptos resulten familiares para los participantes, con el fin de generar cuestionamientos en los cuales cada persona pueda vislumbrar nuevas posibilidades de resolución de problemas. Ello implica replantear la propia existencia histórica y los roles que ocupamos. Listo, esa es la introducción. Sí, está muy bien, ¿no? Y te ha quedado muy claro lo que tú quieres decir. Ahora sí, si quieres opinar algo, Oscar, hemos estado insistiendo en lo de compeler y yo todavía me he quedado insatisfecho, pero puedo compelearme para más adelante. A ver, Oscar. es que, bueno, evidentemente, con la salvedad de que Beatriz nos haga llegar su trabajo si gusta, para tener más idea de lo que habla. O sea, que La te lo cuestión, puede mostrar, pero no te lo puede dar porque le pertenece a la universidad. bueno, eso sí es lamentable porque sí se antoja un trabajo harto interesante. Bueno, hay de proseguir. La cuestión es que el verbo compeler, si bien es fuerte,
creo que, al menos yo como politólogo que soy, más que filósofo, considero que el poder muy difícilmente puede proyectarse más allá de la simple violencia física, ¿no? Entonces, esta idea de las relaciones verticales, ahorita que mencionaste la pedagogía del oprimido, yo realmente no veo un modo de convencer al otro de que haga algo en contra de su voluntad si no es por medio del compeler, de más que nada de establecer la autoridad de uno, ¿no? Ya sea el padre sobre el hijo, el profesor sobre el alumno, o el sacerdote sobre el sujeto. Entonces, pues yo no sé cómo se podría construir un mundo en donde realmente pudieras convencer a la otra persona de hacer algo que no gusta hacer. Y es que a mí principalmente recuerdo mucho el pensamiento de los anarquistas de basarse en la razón, pero si la gente realmente siguiera por razones, no habría la necesidad de lo político, ¿no? O de la misma autoridad. Nada más es una esta idea de compeler, de que sea plenamente negativo. Y es que el poder de la ciencia política siempre ha sido principalmente lo siguiente, ¿no? El obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer. Y también, y este es un aspecto todavía más sutil del poder, establecer los temas que se van a plantear, ¿no? Entonces, no, el poder es el que dirige, por ejemplo, incluso en una asamblea comunitaria, que sería tal vez lo más democrático que hay, pues ya va a haber temas que no se pueden plantear, ¿no? Entonces ya ahí está el poder, un poder sutil. Entonces, realmente no sé cómo se podría llegar a un mundo sin que haya una imposición de la autoridad, porque no siempre se va a poder convencer a la gente con razones. Puede ser alguien muy terco. Entonces, ¿qué otro mecanismo habría para obligar a esa persona a hacer acción? Y es que veo mucho utopismo aquí, mucho romanticismo en esta idea de que pues sí hay que luchar de las visiones verticales, pero tal vez por algo es que se establecieron estas estructuras verticales, justamente porque lo horizontal, no, o al menos esa es mi visión. Gracias. Sí, sí, también creo que pues, el compeler sí está... Contesto Beatriz y después habla Pablo. Sí está, o sea, inmanente en nuestra sociedad, sino que yo lo miraba en los casos donde es extremo el compeler, por ejemplo, en el trabajo, donde, por ejemplo, puedes estar en un horario de 12 horas y todo lo que a ti te digan tienes que obedecerlo, porque vives en unas condiciones donde ni siquiera tienes un contrato y, o sea, estás obligado a obedecer. O sea, mire el compeler como en los casos donde se presenta cansancio existencial, porque pues creo que lo que tú dices de que pues el compeler de alguna forma siempre está presente, pero cuando es extremo, cuando son personas vulnerables, que o sea, de verdad son, o sea, lo sienten y les duele el ser compelidos constantemente. Por ejemplo, que digan, tú no opines porque tú no tienes los recursos suficientes como para saber algo en la vida. O tú solo eres un empleado, así que no puedes ni hablar. Y tienes que obedecer cosas que tú sabes que son ilógicas, pero lo tienes que hacer porque estás anclado al sustento. Entonces, o sea, yo lo vislumbré el compeler en casos más extremos, no en la cotidianidad, sino, o sea, sí, pero en los casos así de, por ejemplo, de pobreza, de violencia, o sea, así re fuerte. Ya, sí está mejor, porque sí ya te comprendo más. Pero bueno, sí. Intervenga, porque me ha pedido la palabra y ahí tengo, ¿ya? Gracias, profesor, gracias, compañero. Beatriz, primero, pues felicitarla, el trabajo me parece interesante. La pretensión que creo que quieres lograr es un aporte más a, llamemos esta construcción académica, otra perspectiva interesante que nos ayuda a nosotros inclusive a mirar varias aristas que nos focalizan hacia perspectivas de aportes a cambios estructurales. Me parece a mí que es lo que pretendes con tu trabajo. Yo creo que la pretensión que debes o que quieres lograr es ir enfocado a un pensamiento, al desarrollo de un pensamiento crítico. Yo estoy de acuerdo con lo que dice José, y José dice algo que me parece que tengas en cuenta, y creo que me parece que es como esa como encrucijada en la cual siento que estás. Y Byung-Chul Han, que es el filósofo que evoca José, que me parece interesante, inclusive hemos trabajado el término de positividad. Ese término de positividad es
a la cual yo siento que tú tiendes y es la encrucijada en la cual pues hay un vacío, y el vacío que creo que está evocando Oscar es ese temor a la anarquía, porque cuando tú hablas en esa esencia de subjetividad, porque yo la siento que te invocas allá, es la situación que tú hablas de como el término de una formación hacia uno mismo, pero siento que te quedas ahí. Y tú evocas a dos filósofos importantes que me parecen muy significativos, que es Freire y es el filósofo Dussel. Ellos, aunque en líneas distintas, pero evocan precisamente en el término que tú estás evocando ahorita, el de compeler. Ese compeler, a mi manera de ver, es un ejercicio de coerción. Un ejercicio de coerción en el sentido de condicionar, coartar, llamemos si es posible, voluntades en la cual quieren conservar un sistema. ¿Sí? Un sistema en ocasiones, como tú lo dices, y nosotros lo hemos experimentado en Latinoamérica, son precisamente sistemas que lo que hacen es beneficiar a unos pocos y marginar a muchos. Entonces, la única manera que creo yo que se logra, inclusive lo cita el mismo, los mismos filósofos antes evocados latinoamericanos como Freire y Dussel, pues ellos tratan de generar una situación de postular críticos para romper llamemos esa estructura. Pero creería yo que llamemos como el vacío que siento y percibo que es como una encrucijada en la cual estás, siento que te quedas en una positividad ensimismada del sujeto y no es suficiente porque ahí es donde queda el problema de la situación anárquica. Cuando tú hablas y en parte te entiendo de una tendencia a un sistema horizontal y no vertical, sin embargo en la horizontalidad es necesaria una autoridad, a mi manera de verlo. Es necesario alguien que nos oriente, que nos ilumine, o los iluminados. Porque en el pensamiento crítico hay alguien que me acompaña, ¿no? Obviamente quien dirige, pero no que hace un ejercicio de hacer coerción, ¿cierto? O hacer un ejercicio de compeler a un todo, una totalidad, sino es más bien una orientación y un camino hacia que las otras personas también se liberen y vean una situación de liberarse de esa positividad que en ocasiones, como lo dice Byung-Chul Han, nos están llevando y nos están llevando a esa tendencia actualmente. Ya no nos esclavizan de fuera, sino que nos esclavizamos de dentro, pero es una tendencia dada por ese sistema que nos está compilando, llamemos, ¿sí? Es decir, hay un sistema que nos quiere a nosotros, ya no desde ellos mismos, sino que nos está provocando al interior, lo dice Byung-Chul Han, y que nosotros estamos tan saturados, tan ensimismados, y pues es la tendencia de algo que está sucediendo en la actualidad y es un vacío existencial y por eso la tendencia del suicidio, ya que me veo imposibilitado ante ese ejercicio de ese compeler de una totalidad, pues yo me siento incapaz y vacío, por eso la tendencia actual existencial de no sentir o mejor, no lograr un sentir existencial. Y me siento que no aporto a un todo, a una totalidad de